Solo tú sabes, Señor, nuestra necesidad y sabes también cómo suplirla. Sabes también por qué estamos aquí hoy y sabes también lo que necesitamos escuchar. Queremos reconocer, Señor, tu gracia en medio de nosotros y suplicar también que tú puedas, en este día que es un día de celebración, ayudarnos, Señor, a poder no solamente disfrutar del gozo de cumplir un año más, sino de saber de dónde viene ese gozo y esa alegría. Un gozo y alegría que permanezca en nosotros por siempre, sabiendo lo bueno que has sido con nosotros. Señor, bendecimos tu nombre y rogamos que tú nos acompañes en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hoy, sin lugar a dudas, es un día de alegría. Yo espero que todos ustedes así se sientan. Un día de gozo. Un día en el que hemos venido a celebrar. Evidentemente, todos los domingos son un día de celebración. La resurrección es la que le da el ambiente a cada domingo. Cada culto, cada lectura, cada canto, cada oración debiera hacerse, no como personas que están agonizando, sino como personas que saben que han pasado de muerte a vida. Pero hoy nosotros estamos aquí porque queremos reconocer de forma especial la gracia que Dios ha tenido con nosotros como pueblo. La gracia que Dios ha tenido como individuos, como creyentes, como familias. La iglesia está formada por diferentes familias, diferentes personas, de diferentes lugares, de diferentes contextos, de diferentes ciudades, con diferentes perspectivas, y que Dios ha reunido en este lugar por su pura gracia. Somos muy distintos. Quizás en otra circunstancia no nos veríamos ni siquiera la cara. Tal vez ni siquiera nos saludaríamos. Pero es la gracia de Dios la que ha permitido que estemos aquí reunidos, que podamos tener algo en común, aun cuando tal vez en otro contexto pudiéramos haber sido enemigos declarados. Pero el Señor nos ha reunido y nos ha traído hasta este lugar. Sin embargo, el gozo que debiera marcarnos en esta hora no puede depender de una fecha, ni tampoco puede descansar en un momento o en personas o en una persona. Y yo quisiera que en ese sentido hoy día, a la luz del Salmo 139, tu gozo, mi alegría, nuestra alegría pueda descansar y mantenerse por siempre en la única persona que ha permitido que nosotros podamos cumplir hoy día 10 años. Y esta persona no soy yo, no son los presbíteros, no son los diáconos, es nuestro Señor. Y yo quisiera que hoy día podamos nosotros no enfocarnos en lo bueno que hemos sido y lo perseverante que hemos sido también al mantenernos en una comunidad, aun cuando tal vez discrepe, aun cuando tengas diferencias profundas, aun cuando quizás en esta hora quisiera huir. Yo quisiera que nos concentremos en la persona que verdaderamente nos ha unido. Y reitero, no soy yo, no han sido los pastores anteriores, no ha sido una estrategia, no ha sido una congregación. No es porque somos presbiterianos, es simplemente porque nuestro Señor Salvador ha permitido que tú y yo estemos aquí juntos. Amén. Y Él debiera ser el gozo de este momento. Él debería ser la base, la fuente de nuestra alegría. Ustedes y yo no somos la fuente de la alegría que trae a este lugar un ambiente propicio en el que, digamos, si no fuera porque somos personas felices o bien portadas, tal vez estaríamos en una situación de tristeza y pena. No, es Dios. Las Escrituras dicen de que es Dios nuestra alegría y Él debe ser nuestra alegría constante. Hay varios pasajes en las Escrituras que dicen de que en la presencia de Dios hay plenitud y gozo. Por ejemplo, el Salmo 16:11 dice eso. Nehemías capítulo 8 versículo 10 dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén.
el fruto del Espíritu, según Gálatas 5, es amor, gozo, paz. Ana, allí en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1, dice que su alma se regocija en el Señor. Y que, nuevamente, a la luz de lo que dice el salmista en el Salmo 21, versículo 6, todos estamos llenos de gozo en la presencia del Señor. Entonces, reitero, si hoy día tú has venido triste por alguna razón, con problemas y dificultades, y crees que yo voy a hacer alguna artimaña aquí, contarte algún chiste o contarte alguna anécdota que pueda alegrarte la vida, la verdad es que debo decirte de inmediato que no voy a poder hacer eso. Nuestra alegría y gozo no está en la manera en la que yo hablo. La verdad es que soy bastante fome, debo decirlo así. No tengo chistes para poder contar ni muchas anécdotas. Sin embargo, mi Señor es la razón de por qué tú y yo debiéramos estar gozosos hoy día. Y yo quisiera que tú puedas entender que la alegría en Dios es la más grande de todas las alegrías, y que solamente nuestro gozo en Dios es la clave de una vida plena. Celebrar hoy día un año más no es celebrar a la iglesia presbiteriana, no es celebrar lo que tenemos, es celebrar a Dios. Celebrar a Dios. Celebramos su gracia, su misericordia, su bondad. Porque, reitero, no es normal que personas de diferentes lugares, con diferentes caracteres, con diferentes personalidades, estemos reunidos. No es normal eso. No es normal que podamos llamarnos hermanos. No es normal que bebamos un café y compartamos un momento juntos, siendo personas que hemos nacido en contextos diferentes y que tal vez nuestra forma en la que nos hemos desarrollado sea también muy diferente. Si tú y yo tenemos algo en común, aun cuando podamos, reitero, discrepar y tener diferencias, es solamente por Jesucristo. Y es a Él al que hoy día nosotros queremos celebrar. Amén. Y es en Él en donde queremos también depositar nuestro gozo. Porque Él es la base de nuestro gozo. Porque a pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo, a pesar de los lugares en los que nos hemos encontrado, Dios es quien ha dirigido todo esto y a nosotros nos ha mantenido seguros. La iglesia presbiteriana tiene más de 10 años. Obviamente desde su ordenación o organización, el 14 de octubre del 2014, nosotros cumplimos 10 años. Pero esto no ha sido años de rosas, no es un camino de rosas. Los que llevan aquí tiempo sabrán de que ha sido años muy difíciles. Y posiblemente esta iglesia en otro contexto no debiera estar presente, no debiera existir. Y es verdad. Tú que estás recién empezando, llevas un año, tal vez 2 años, no entiendes lo que estoy diciendo. Pero esto que hoy tenemos no es por estrategias, no es porque seamos tan bacanes como se dice, ¿no? Y hemos hemos tenido la capacidad de poder lidiar con los problemas. No es así. Es Dios y es a Él a quien queremos hoy día celebrar. Amén. Y es en Él también en que nosotros queremos depositar nuestra confianza. Ahora, ¿por qué Dios es digno de nuestra confianza? ¿Por qué solamente Él puede darnos un gozo permanente? ¿Por qué Dios puede ser la base de nuestro gozo? Creo que el Salmo 139 nos da 4 razones. Y ya en esas 4 razones yo quisiera enfocarme el día de hoy. Si tú estás con tu Biblia abierta, Salmo 139, quiero que tú las mires, por favor. Hay 4 razones que yo quisiera subrayar de por qué Él es la base de tu gozo. Y si por alguna razón tú estás colocando tu gozo en otro lugar o en otra persona, quiero que entiendas que estás equivocado. Nuestro gozo es Dios. Él es la razón de por qué tú y yo debiéramos estar felices hoy de estar aquí. Él es la razón. Y hay 4 razones. La primera es porque Él te conoce a ti, me conoce a mí, nos conoce a todos nosotros. Sabe que tú y yo no somos lo mejor. Que tú y yo tenemos un montón de defectos, incapacidades, imperfecciones. Pero aún así, Él sigue amándonos y sigue cuidándonos.
Y yo quiero que eso tú lo veas, por favor, en los versículos 1 al 6. Quiero yo leerlo y que tú vayas conmigo acompañándome. Mira lo que dicen los versículos 1 al 6. Señor, tú me has examinado y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Este salmo es un salmo de David, donde quizás la palabra clave aquí es conocer. Quizás de todo el salmo. Noten ustedes que el salmo comienza así como también termina con esta palabra de examinar. Ese término en el hebreo tiene que ver con una palabra que busca mostrarnos la idea de que Dios es alguien que escudriña, que es alguien que escarba, es alguien que está buscando valor o piedras preciosas. Él a ti y a mí nos ha examinado. Él conoce realmente la clase de persona que tú eres, la clase de persona que soy yo. No solamente aquí delante, sino también cuando nadie nos ve. Él conoce tus pensamientos, conoce tus intenciones. Él sabe muy bien toda tu actividad. Mira el versículo 2. Él conoce tanto la forma en la que tú caminas, así como también como tú descansas. Esa palabra o esa frase del versículo 2 es una figura que busca de alguna manera demostrarnos que Dios conoce muy bien lo complejo que es nuestra vida. Incluso, versículo 3, Él sabe tus pensamientos, las intenciones de tu corazón. Esa idea de pensamientos tiene que ver mucho con las intenciones de tu corazón. Y Él las conoce incluso antes de que tú puedas expresarlas, exteriorizarlas. Él conoce todo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios omnisciente, todo lo sabe. Y eso obviamente debiera a ti y a mí llevarnos a seguir el consejo de David a su hijo Salomón. Sirve a Dios con un corazón íntegro. Si vas a buscarlo, búscalo de verdad. Porque Él conoce por qué estás aquí, por qué no te has ido, por qué permaneces, y también conoce todas tus necesidades, las tuyas y las mías. Y por esa razón es que tú y yo debiéramos buscarlo con un corazón verdadero. No podemos engañarle, porque como dice Jeremías, Él escudriña los corazones y Él conoce lo que hay en las personas. Esa era como la idea que tú encuentras allí, ¿no? En Juan capítulo 2, cuando Jesús habla acerca de las multitudes. Desde lejos el Señor sabe lo que tú conoces, lo que tú quieres hacer, lo que tú dices, lo que tú piensas. Y de hecho, el saber eso, según Isaías, lo diferencia de los ídolos. Él es capaz de anunciar el porvenir. Él es capaz de revelar lo oculto. Tú y yo no podemos ocultarnos de Él. Y ese conocimiento en otra persona sería terrible. Imagínate que tu compañero del lado supiera lo que en este momento tu corazón siente, lo que tu mente piensa. Imagínate que tu esposa sepa tus pensamientos, que tus hijos conozcan las intenciones de tu corazón, que las personas, tus amigos, puedan ir más allá de lo aparente. Posiblemente eso sería terrible. Imagínate que una persona tuviera ese conocimiento. No sé si ustedes se recuerdan esta película de Jim Carrey, de Todopoderoso. Una persona que tenía los atributos de Dios para hacer lo que quisiera. Imagínate que alguien pudiera hacer eso. Conocer todo profundamente acerca de ti. Ese conocimiento en una persona sería terrible. Pero en el caso de Dios, Dios tiene este conocimiento, según el versículo 5, con un propósito protector.
El versículo 5 dice que Él nos ha rodeado, que Él nos ha sitiado, ha levantado una muralla para protegernos con el propósito de bendecirnos, de cuidarnos. Con su mano cariñosa, Él ha cuidado de nosotros a pesar de lo que somos. Y eso creo que es impresionante, hermanos. Si tú y yo no tenemos un alto concepto de nosotros mismos y solamente nos tomamos un trago de realidad, ustedes y yo debiéramos declarar de que no merecemos tanta gracia. Que las personas que ayer murieron por alguna razón en algún accidente debía haber sido yo. Y que hoy probablemente no merezco llegar al final del día y poder descansar en mi cama. Si yo solamente entiendo quién soy consciente de que no soy merecedor de ninguna gracia de parte de Dios. No importa qué tan bonito hable, qué tan bonito cante, cuánto aporte, cuánto haga, ninguno de nosotros merece la gracia. Pero este salmo dice que aun cuando Dios te conoce profundamente, en lugar de rechazarte, en lugar de apartarte, Él te protege. Y es así como Dios ha sido contigo y conmigo durante estos 10 años. Tú y yo le hemos dado muchas razones para apartarnos, para rechazarnos. Pero Él sigue protegiéndonos. Amén. Él sigue cuidando de nosotros y de nuestros hijos. Él sigue cuidando de nuestro trabajo. No lo mereces, de verdad. Yo no lo merezco. Ninguno de nosotros lo merecemos. Pero en lugar de separarnos y de rechazarnos, el Salmo dice en el versículo 5 que Él ha puesto un muro y nos ha protegido. Y eso es precioso. Por eso nuestro gozo está en saber de que el que más nos conoce en profundidad, el que sabe realmente cómo somos, en lugar de rechazarnos, nos cuida. Y eso es precioso. Pero hay una segunda cosa más que el texto dice, versículo 7 al 12. Porque tú y yo debiéramos encontrar en nuestro Señor ese gozo y alegría. Y eso es porque Él siempre está conmigo. Siempre está conmigo y me guía y me sostiene. Mira por favor versículos 7 al 12. ¿A dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Observa tú la forma poética en que este pasaje nos habla de un Dios que no solamente conoce todas las cosas, sino que está en todas partes. Es un Dios omnipresente. Siempre está presente en todo lugar. Y la forma en que el salmista busca convencernos de esto es a través de una serie de contrastes. Contrastes con respecto a lo porvenir, la muerte, como también el tiempo presente, versículos 8 y 9. Este tema de las dimensiones. Si tú vas al cielo, allí estás. Si vas al abismo, allí estás. Si vas al otro extremo del mar, allí también su mano me alcanzará. No existe para Él oscuridad. Todo lo ve. Él está siempre presente. Está contigo. Está conmigo. ¿Por qué? Porque Él lo llena todo. Cielo y tierra, dice Jeremías 23, 24. Tú y yo no podemos escondernos de su mano porque todo está desnudo y abierto a sus ojos. Eso obviamente también es algo que tú y yo no podemos entender. Pero es así como las Escrituras nos presentan a este Dios. No solamente un Dios que conoce
sino un Dios que está presente. Y a la luz de eso, imagínate lo que eso significa para ti y para mí. No solamente en relación a cómo yo vivo o me conduzco, donde no puedo esconderme de Él, por más que me esconda del pastor o de los oficiales o de los hermanos. Es el hecho de que esos sentimientos que tú a veces abrigas en tu corazón diciendo, me siento solo, nadie está conmigo, siempre enfrento las cosas a través de mis propias fuerzas. Este salmo dice que no es así, que Él siempre está contigo. Él te acompaña a cada instante, en todo momento. Y aun cuando la oscuridad sea esto en un sentido metafórico o real, nada puede escondernos de Él. Su presencia en nosotros es su bendición. El hecho de saber que, por muy solo que hoy día tú te puedas encontrar, el hecho de saber que Él está contigo, déjame asegurarte de que su presencia es una bendición para ti. Sé que quizás puede ser posible que no lo percibas. Puede ser posible que psicológicamente, emocionalmente tú te sientas solo y no sabes cómo salir adelante. Pero este salmo dice que no es así. Él no solamente mira y sabe, Él está presente. Él está allí contigo tanto en el momento de la alegría como también en el tiempo de la tristeza y de la oscuridad. No estás solo. Nunca lo has estado. Nunca. Él siempre ha estado contigo. Y Él sabe en profundidad muy bien lo que pasa en tu corazón, lo que pasa en tu vida. Y por esa razón es que tú y yo debemos gozarnos en Él y depositar nuestra alegría en Él. Porque Él conoce lo que pasó y Él está conmigo en el proceso. Pero no solamente eso, hay una tercera idea. Versículos 13 al 16, que enfatizan otro atributo de nuestro Señor, que no solamente es alguien que conoce y está presente, sino que Él te formó, Él te creó. Y no solamente creó tu cuerpo, no solamente te llamó a la existencia, sino que esta porción de la palabra dice que incluso como un alfarero, Él ha dibujado la forma y la manera en la que tú vivirás y llegarás al fin de tus días. Es decir, no solamente Él sabe, no solamente Él está presente, sino que Él dibujó, Él ha direccionado cada proceso por el cual tú has vivido y has pasado desde tu concepción hasta aquí y hasta la muerte misma. Observa por favor este texto, versículos 13 al 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dios es el creador y gobernador de toda nuestra vida. Cuando tú observas el versículo 13, que el texto habla de entrañas, comúnmente los hebreos entendían de que las entrañas era como el centro de las emociones, de tu afecto. Es como esa estructura psicológica, la forma en la que tú te comportas, si eres sensible, si eres más frágil, si eres más fuerte. Él lo formó. Por tanto, no tienes que rechazarlo. No tienes que necesariamente decir, eso está mal en mí. No, Él formó tu persona psicológicamente, emocionalmente. Hay cosas que cambiar, sí, hay cosas que cambiar con Él. Pero Él colocó su mano allí. Y no solamente en este aspecto psicológico, emocional, sino que Él también formó tu cuerpo. El hecho de que tú y yo fuéramos bajitos, quizás no tanto pelo, que tuvieras que usar lentes, etcétera, etcétera. Obviamente aquí hay consecuencias de la caída, pero Él formó tu cuerpo.
tanto físicamente como emocionalmente. Y esto para el salmista es formidable. Sobrepasa su capacidad, versículo 14, pero trae implicaciones profundas. Porque debido a que Él te formó a ti y a mí, Él te conoce íntimamente. Él te conoce más allá de simplemente la teoría, más allá de simplemente observar. Él sabe cómo eres tú, cómo soy yo, cuáles son mis luchas, por qué me comporto de esta forma. Aun cuando las personas no lo entiendan, lo mucho que yo necesito un rato estar solas y tener que escribir algo para poder descansar socialmente, o lo mucho que te gusta a ti hablar y llamar la atención. Él conoce muy bien cómo eres tú, tu personalidad, tu falta de iniciativa, o tal vez tu hiperactividad. Él te formó, Él nos formó, y debemos aprender a amarnos, a cuidarnos y a respetarnos, a ayudarnos también, porque Él ha diseñado todo esto. Ahora mira el versículo 15 y 16, interesante, sobre todo cuando tú piensas hoy día en el tema del aborto. Señor conoce a los niños no nacidos cuando están en formación. Son personas que Él ya conoció. Tú y yo no debiéramos caminar por esa perspectiva en el que consideremos que el aborto es una ley que tú y yo debiéramos apoyar. El Señor nos conoce, a ti, a mí, al niño que está por nacer. Él ha formado todo. Pero Él no solamente trata con la persona, versículo 16, sino que Él también trata con otras experiencias. Y esto quizás es más doloroso, pero es verdad. Él trata con otras experiencias. Si estás hoy día en la condición en la que estás, no es un accidente. Quizás la forma en la que estás enfrentando el problema, sí, no ha sido la mejor. Pero el trayecto por el cual tú has comenzado a caminar, los problemas que has comenzado a enfrentar, incluso esos valles de sombra y de muerte por los que has estado caminando o estás caminando, no es un accidente. Él lo diseñó. Él tiene control. Él tiene propósitos para tu vida allí. No te alejes de Él, porque Él no solamente trató con tu persona, sino que Él trata con tu experiencia. Él ha conducido esto. Él es un alfarero. Él crea los días. Efesios capítulo 2 dice de que tú y yo somos criatura suya, y Él ha preparado de antemano obras que tú y yo vamos a llevar a cabo. Tu vida no es un accidente. Tu existencia no es un accidente. Tu experiencia no es un accidente. Dios trabaja contigo. Somos parte de su pueblo. Él sabe lo mucho que tú lo necesitas. Él sabe también que yo no sería capaz de enfrentar quizás lo que tú estás enfrentando. Así como también Él sabe que quizás tú no podrías enfrentar lo que yo estoy enfrentando. Sin embargo, Él, que es omnipresente, que es omnisciente y todopoderoso, Él está contigo, no empujándote, no llevándote como un perrito que no quiere caminar, sino creando esos días, esas experiencias, esos momentos para que tú aprendas a caminar junto con Él. Así como Él caminó con José, así como caminó con Moisés, así como caminó con Abraham, así como caminó con los apóstoles, así como caminó con su hijo aquí en la tierra, así como caminó con el apóstol Pablo, etcétera, etcétera. Experiencias diferentes, vivencias distintas. Tal vez algunos de ellos, si les tuviéramos que preguntar, ¿te hubiera gustado haber pasado por eso? Quizás ellos hubieran dicho, no, nunca, jamás. Pero Él, en su sabiduría, en su propósito eterno, así lo quiso. Y entendemos que es para su bien, es para nuestro bien, es para nuestra ayuda. Por esa razón no dejes de confiar en Él. Pero también, y por último, nota tú que Él no solamente está presente, no solamente sabe, Él no solamente crea, Él también nos ha apartado para que tú y yo vivamos para Él. Versículos 17 al 24, termino con esto. Cuán preciosa, oh Dios, me son tus pensamientos.
cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlas, sumaría más que los granos de arena. Al despertar aún estaría contigo. Oh Dios, si tan solo mataras a los malvados, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que son malicia te difaman, enemigos que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y me repugnan los que te rechazan? El odio que les tengo no tiene límites. Los cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por el camino por un camino que te ofende, y guíame por el camino eterno. Obviamente esta porción es potente. Es a un hombre odiando, apartándose del impío. Pero aquí el tema no es que el salmista está separándose de aquellos que hacen mal por un tema de confort, de comodidad. El salmista está separándose de aquellos porque él se identifica con su Señor. Él ve que las personas tienen valores diferentes, difaman el nombre del Señor, se apartan y se alejan de Él, pecando contra Él. Y eso lo llena a Él de celo. Pero estos enemigos que están aquí presentes en los versículos 17 al 24, en primer lugar son enemigos de Dios, no de David. Pero debido a que David se identifica con el Señor, con su santidad, se llena de celo, bueno, los enemigos de Dios se convierten también en mis enemigos. Sin embargo, él entiende que él puede pecar y que su deseo por hacer su voluntad puede llevarlos a hacer el mal. Por esa razón es que él dice: examíname, oh Dios, y pruébame. Conoce mis ansiedades y fíjate si voy por un camino correcto, por el camino de rectitud, un camino que no te ofenda. Porque obviamente existen dos caminos según las Escrituras: el camino de los rectos, el camino de los impíos. Pero este celo de David, al conocer a su Señor, saber quién es Él, nos lleva a él a apartarse del mal, apartarse del malo. La maldad para él no es un tema abstracto, tiene nombre, tiene personas, tiene actitudes, comportamientos. Él se aparta del mal. Y en ese sentido, tú y yo también debiéramos apartarnos y separarnos del mal. Si tú y yo conocemos a Dios, entendemos de que nuestra alegría y nuestro gozo no está en el pecado, no está en la senda del impío, sino en el camino de nuestro Señor. Entonces, tú y yo nos gozamos en Dios. Ese es nuestro llamado. El día de hoy, tú y yo necesitamos gozarnos en Dios. En este día nos gozamos en Dios, porque Dios, siendo omnisciente, conociéndote a ti profundamente, conociéndome a mí profundamente, aún así nos ha cuidado. Nos gozamos en Dios, porque siendo Él omnipresente, estando con nosotros siempre, aún así Él, durante todo este tiempo, nos ha bendecido con su presencia. Nos gozamos hoy día a la luz de este pasaje, sabiendo de que no solamente la idea de crear una iglesia fue una idea de nosotros, es una creación de Dios. Él es quien ha formado todo esto. Él es quien nos ha reunido y ha permitido que durante 10 años estemos con vida. No tiene que ver con estrategias, no tiene que ver con personalidades, no tiene que ver con el ingenio de alguien. Solamente evangelio. Toda nuestra existencia depende de Él. Y tú y yo seguiremos existiendo. Seguiremos siendo una luz para nuestra ciudad en la medida en que tú y yo también nos apartemos del mal, nos apartemos del camino del impío y sigamos el camino de Jesús, la senda de Jesús. David aquí, como rey ungido, nos apunta hacia otra persona: Cristo mismo. Cristo en el Salmo 2, como ungido de Dios,
Él fue rechazado por los reyes de este mundo, aborrecido por los reyes de este mundo. No debieras tú esperar algo diferente como hijo de Dios. No deberías esperar un camino de rosas. Este camino de 10 años no ha sido un camino de rosas. Pero si hemos permanecido, ha sido porque Él nos ha sostenido. Y es a Él, reitero, a quien hoy día nosotros celebramos. Celebremos entonces a nuestro Señor con alegría y con gozo. Oremos. Padre, gracias te damos, porque es solamente tú, Señor, es quien nos ha sostenido hasta aquí. Y te ruego que sigas sosteniéndonos. Quizás muchos han llegado hasta esta hora con cicatrices de 10 años, con dolor y con tristeza, con penas, anhelando quizás que las cosas puedan ser mejor, o que las cosas se pudieran hacer de una manera diferente. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Solamente tú, Señor, eres el pastor de esta iglesia. A ti, Señor, es a quien rendimos honor y gloria en esta hora. Tú eres el motivo de nuestra alegría. Y seguirás siendo el motivo de nuestra alegría durante todos los años de vida que tú nos des. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, no en el hombre. En ti, no en la estrategia, en ti, no en nuestras capacidades. Ayúdanos a centrarnos en Cristo, nuestro único y bendito Salvador. Y sé tú fortaleciendo nuestras vidas para seguir adelante glorificando tu nombre. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.